Ya, bien jovencito, buenas tardes. Hoy día nos toca el curso de trigonometría, ¿no? Ya, estamos en el tema número 4, que corresponde al tema de razones trigonométricas de ángulos agudos uno, me dice, ¿no? Entonces, si dice ángulos agudos uno, debe haber ángulos agudos 2. A ver, claro, acá está, ¿eh? Ángulos agudos 2. Y ahí quedará, o sigue a ver con ángulos agudos 3. De repente hay 3. No, y ahí queda, ¿no? Ahí es otra. Ya, muy bien. Ya, jovencitos. Entonces, miren, el tema es razones trigonométricas de ángulos agudos. Usted me imagino que de repente ya ha escuchado las razones trigonométricas, ¿no? Las razones trigonométricas son seis, ¿ya? Por si acaso, son seis. ¿Quiénes son? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, ¿no? El seno se abrevia con la letra SEN, o sea, sen, el coseno con cos, abreviado, tangente, tan, o algunos lo ponen TG también puede ser, cotangente con cot, o el otro le ponen CTG, secante, sec, y cosecante CSC, ¿no? Estas son las abreviaturas de estas razones trigonométricas, ¿ya? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? Son seis, ¿de acuerdo? Son seis. Ahora, ¿qué más hay que saber? Claro, cada una de estas razones trigonométricas tiene su propia definición, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver las definiciones. Ya. Aquí, triángulo rectángulo, todo el mundo lo conocemos, ¿no? En el triángulo rectángulo siempre se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya saben cuál es el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? O sea, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Ya. Ahora aquí, miren, aquí están las razones trigonométricas, ¿no? Que esto es lo básico el día de hoy. Ya. ¿Cómo se define el seno, jovencito? Se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? ¿Ya? Cateto adyacente sobre hipotenusa, correcto. ¿Cómo se define la tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿correcto? ¿Cómo se define la cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cómo se define la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y cómo se define la cosecante? Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? O sea, estas definiciones hay que saberlas, ¿no? Hay que saberlas así de memoria, ¿no? Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Esto de aquí hay que saberlo, ¿ya? Vamos a ver si nos acordamos. ¿Ustedes tienen alguna forma de aprenderse eso? ¿Alguna memotecnia o algo? ¿Alguien se acuerda cómo es eso? Lo han escuchado, me imagino, ¿no? Han escuchado, ¿no? El seno, el coseno, ¿no? Y todas esas cosas. Ya. Hay formas para recordar eso, ¿no? Pero bueno, hay una forma que le dice que nosotros le llamamos que es coca, coca, jiji, ¿no? Pero yo digo, hacer escribir todo eso, coca, coca, jiji, y luego empezar a saber uno por uno, escribirlo. Mejor es más fácil que te lo aprendas, ¿no? Pero igual te lo explico, ¿ya? Ya, a ver, ya. Por ejemplo, miren, acá, a ver, ya. Es coca, escribes, ¿no? Ya. Coca, de nuevo coca. Ya. Para que recuerdes, esto de repente es al inicio, ¿no? Cuando recién estás aprendiendo, ¿no? Pero ya después ya tienes que hacerlo de memoria directamente, ¿no? Este es para el inicio nomás. Coca, coca, jiji. Ya, ya. Entonces, mira, tienes aquí coca, coca, jiji, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de esa palabra? Es muy fácil de acordarse, ¿cierto? Ahora,
lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Pones una raya a cada uno, ¿sí? Y luego haces la inversa, ¿no? Este ji que estaba al final, lo pones al inicio. ¿Ya? Este ji que estaba penúltimo, lo pones aquí, ¿no? Y vas jalando así, ¿no? ¿Sí? Este K lo pones aquí, ¿sí? Este ko por aquí lo pasas. Este K lo pones aquí. Y este ko del inicio lo pones al final. Y ahora, nosotros tenemos que saber el orden, ¿no? Seno. Seno. ¿De cuál es cuál que sigue? Coseno, ¿no? Coseno. Coseno. ¿Qué sigue? Seno, coseno, ¿qué más? Tangente, ¿no? Tangente. ¿Qué sigue? Cotan, cotangente. La forma abreviada, ¿no? No vas a escribir toda la palabra, ¿no? Solo la forma abreviada, ¿no? Cotangente. Luego, ¿qué sigue? Secante, ¿no? Secante. Y de ahí, cosecante, ¿correcto? Ahí está, mira. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Digamos, esa es la memotecnia para aprenderse eso, ¿no? El coca, coca, jiji, ¿no? Y como te digo, ¿no? Este ji que está aquí, lo, este ji que está ahí, luego lo pones al inicio, ¿no? ¿Sí? Y vas jalando este ji también, así, vas poniendo acá, este K aquí, ¿no? Lo pasas aquí, este por aquí, y vas poniéndolo abajo, ¿no? Esto aquí y esto por acá, ¿ya? Y luego ya tienes acá las 6 razones trigonométricas, ¿no? Y con eso ya puedes trabajar, ¿no? ¿Sí? Esa es una forma, digamos, de acordarse, pero en todo caso, yo pienso que de memoria más rápido, ¿no? Porque vas a estar escribiendo todo esto y luego para que recién sepas quién es seno, ya depende de uno, ¿no? Ya jovencitos. La idea es que te lo aprendas. No sé cómo, pero tienes que aprenderte eso. ¿Ya? Bien jóvenes. Ya. Ahora sí, pasemos a los ejercicios. No hay nada más. ¿Ve? No hay nada más, jovencitos. ¿Sí? Sabemos eso y listo, ¿no? Nada más. Empezamos con los problemas, ¿ya, muchachos? Aquí lo voy a dejar. Ya. Y eso es lo que está en su libro, ¿no? A ver, perdón. Esto es lo que está aquí en su libro, ¿no? Aquí está. Miren. Y esto es lo que, ¿no? Acá está, ¿no? Seno, definición, ¿no? Coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Ahí está la definición, ¿ya? Y nos dan algunos ejercicios propuestos, ¿no? Ellos mismos lo han resuelto, ¿no? Ahora vamos a desarrollar, ¿ya? Y jóvenes, esa es la teoría en sí, básicamente. Es toda la teoría, ¿ya? Ahora vamos con, con los ejercicios del libro, ¿ya? He estado viendo, jovencitos, hay dos ejercicios que le faltan los datos. Ya, ya, vamos a empezar. Bien, joven, a ver, dígame ustedes, la teoría, ¿saben ustedes cómo se define el seno, el coseno? La verdad, sean honestos. ¿Han aprendido eso? ¿Tiene conocimiento cómo se define el seno, el coseno, tangente, cotangente? ¿O no? No me acuerdo, profesor. No se No acuerdan. mucho, profe. No mucho, ¿no? Ya, ya, correcto. Ya, mira. Es muy fácil, en verdad. O sea, mira, primero para empezar, tú tienes que saber el orden. ¿Cuál es el orden? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién está primerito? A ver, ¿cuál es el orden?
El seno. Ya. ¿De ahí qué sigue? Coseno. ¿De ahí qué sigue? Tangente. Tangente. ¿De ahí qué sigue? Tangente. Cotangente. ¿De ahí qué sigue? Secante. Claro. Ya. ¿De ahí qué sigue? Cosecante. Ya, cosecante. Ya. Ahí están. Y siempre acuérdate en forma ordenada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se define el seno? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se define el seno? Cateto opuesto. ¿Sobre quién? Sobre hipotenusa. ¿Ya? ¿Cómo se define el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cómo se define la tangente? Cateto opuesto. ¿Sobre quién? Sobre cateto ad. Adyacente. Claro, jovencito. Ya, ya, hasta ahí. Ahora, ¿y cómo se define la cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Correcto, muy bien. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. ¿Cómo se define la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Muy bien, a mi estimado Alberto. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Alguien está en línea, creo. A ver, quiere entrar. A ver, ya está. ¿Y cómo se define la cosecante? Hipotenusa. Sobre. Cateto opuesto. Correcto, Jefferson. Ya, miran, yo puedo aprenderme solamente las tres primeras si deseo. ¿Ya? Y las tres últimas, solamente es al revés. Por ejemplo, si yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces yo sé que la cosecante, que es la inversa, sería al revés. Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿ve? Al revés, ¿no? Si yo me aprendo el coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, prácticamente ya me estaría aprendiendo cómo se define la secante, porque la secante es al revés, ¿ve? Al revés. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Porque la secante es la inversa del coseno, ¿no? Igual, si yo me aprendo la tangente, entonces ya prácticamente ya supiera cómo es la cotangente, porque la cotangente es la inversa de la tangente. Si se dan cuenta o no? ¿Quién es la inversa del seno? La cosecante. ¿Quién es la inversa del coseno? La secante. ¿Quién es la inversa de la tangente? La cotangente. O sea, es lo contrario, ¿de acuerdo? Esto de acá, muchachos, tienen que aprenderse de memoria, sí o sí, como que ustedes saben rezar el Padre Nuestro o saben su nombre, ¿no? Entonces, igualito, tienen que saber esto de memoria. ¿Y jóvenes? Ahora, pregunta, ¿saben? Hay dos tipos de cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Saben quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente en un triángulo? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. A ver, claro, a ver, claro, Rose. A ver, voy a preguntar, a ver. Yo tengo aquí, por ejemplo, el ángulo alfa, ¿ya? Y aquí tengo aquí el ángulo teta, ¿ya? Y voy a poner valores aquí. Por decir, aquí le voy a dar la letra A, aquí le doy la letra B. Ya, pregunta. Siempre el cateto opuesto es aquel que se le opone, por ese opuesto, que se opone, ¿sí? Y cateto adyacente es el que está adyacente, hacia tu costado, ¿sí? Adyacente es a tu costado. Entonces, pregunta, para alfa, ¿quién es su cateto opuesto? El que está al frente. ¿Quién está al frente de alfa? El A. Ese es su cateto opuesto.
Y para alfa, ¿quién es su cateto adyacente? El que está al costado, que es B, ¿no? En cambio, para teta, ¿quién es su cateto opuesto? El que está al frente, es B, ¿cierto? ¿Y quién es su cateto adyacente para teta? El que está al costado, el A. Claro. Entonces, el cateto adyacente o el cateto opuesto varía, depende de qué ángulo se esté hablando, ¿no? Depende del ángulo que quieras hablar. Para alfa, su cateto opuesto es A, pero para teta, su cateto opuesto es B. Para alfa, su cateto adyacente es B, y para teta, su cateto adyacente es A. O sea, eso de cateto opuesto, cateto adyacente, depende de qué ángulo estás hablando. ¿De acuerdo? ¿Esa parte entienden? Cateto adyacente, cateto opuesto. Sí, profe. Sí, ¿no? Y obviamente que aquí, esta es la hipotenusa, ¿sí o no? La hipotenusa es única, no hay hipotenusa adyacente, no hay hipotenusa opuesto, ¿no? Solo hay una hipotenusa. En los catetos sí, cateto adyacente, cateto opuesto, pero en la hipotenusa es una sola nomás, ¿ya? Eso tienen que saber. ¿Y qué más? Que, bueno, lo adicional, ¿no? Que todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que ya sabemos, ¿no? Y esto de acá, jovencitos, saberse esto de memoria, mira, esto de aquí, cómo se define esto, ¿no? Eso de ahí. Eso está en tu libro, ¿ya? Nada más, muchachos, eso es todo lo que hay que saber en este tema. Listo, muchachitos, empezamos con los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver, muchachos, empezamos. Vamos a hacer, ¿ya? Abrir, ejercicio 1. A ver, ejercicio 1. Ahí está. ¿Eh? Ahí está el ejercicio 1, muchachos. Ya. ¿Qué dice? Si en un triángulo rectángulo los lados mayores miden 13 centímetros y 12 centímetros, calcular el coseno del mayor ángulo, correcto. Me habla de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a dibujar mi triángulo rectángulo. Correcto. Ya, acá está mi triángulo rectángulo. Pero yo quiero que esté para el otro lado. Bueno, entonces hago esto. ¿Qué hago? Lo giro. Ya. Girar. Giro. Giro. No. Ahí está. Uy, caramba. Uy, caramba, se borró. Ya, muchachos, espérense. Mejor lo dibujo a mano. Ya. A mano alzada. Ya, miren. Yo tengo aquí mi triángulo rectángulo, ¿ya? Si es un triángulo rectángulo, tiene que haber acá un ángulo recto, pues, ¿no? El cuadradito es un ángulo recto. Ya. ¿Qué dice? Si en un triángulo rectángulo los lados mayores miden 13 y 12. Ya. ¿Quién es, en este triángulo, que tiene 3 lados, obviamente, quién es el mayor de los lados? ¿Quién es? ¿El cateto o la hipotenusa? ¿Quién es el lado mayor siempre en un triángulo rectángulo? La hipotenusa. La hipotenusa, claro. La hipotenusa siempre es el más mayor, el mismísimo, más grande de todos, ¿ya? Entonces, ¿y quién es la hipotenusa? Este de acá, ¿cierto? Ahí está. Esa es la hipotenusa. Ese es el lado mayor, pero me dicen que hay 2 lados mayores, ya. Uno de ellos es 13, ¿cierto? Que corresponde a la hipotenusa. Claro, entre 13 y 12, ¿quién es el mayor? Entre 13 y 12, 13. ¿Y ese 13 a quién le corresponde? Al más grande. ¿Quién es el más grande? La hipotenusa. ¿Correcto? Y falta un 12, ya que sea este lado, pues, que sea 12. ¿Ya? Ese es 12. Ahora, no conozco este lado. Le pongo X. ¿Qué teorema aplico? A ver, dime, ¿qué teorema aplico ahí? Para hallar ese X. A ver, dime. Dime, ya lo sabes, dímelo más con confianza. ¿Qué teorema? El teorema de mi amigo Pitágoras. De mi amigo Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? A ver, hipotenusa al cuadrado, o sea, ¿quién es la hipotenusa? 13, ¿sí o no? Al cuadrado es igual a ¿quién? A 12 al cuadrado, más ¿quién? ¿Más quién? Más X al cuadrado, ¿correcto? Ya. Claro, y al resto operamos, ¿cierto? Esto es lo de menos.
¿sí? Esto ya sabemos operar, ¿cierto? Ya, operamos igual. Ya. El 144 pasa a restar a 169, sería 25. Y eso va a ser igual a X al cuadrado. Toda potencia, ¿cómo pasa? Obvio, como raíz. Raíz de 25, 5. Jóvenes, lo que me interesa no es tanto el teorema de Pitágoras, como lo que me interesa es si me han entendido esta parte. ¿Por qué 13 es la hipotenusa? ¿Han entendido por qué 12? Esa parte, ¿por qué 13 es la hipotenusa? ¿Entienden eso? Sí, profe. Sí, ¿no? Claro, porque 13 es el lado mayor y acá tengo, me dice dos lados mayores, 13 y 12 son dos lados mayores. Pero entre 13 y 12, ¿quién es el más grande? 13. ¿Y ese a quién le corresponde ese 13 entonces? A la hipotenusa. Por eso le he puesto 13 a la hipotenusa. Y al otro le he puesto 12, obviamente, ¿no? Y X, bueno, le he puesto X. Claro, entonces resultó que X vale 5, entonces X es el menor lado, ¿no? Y tengo dos lados mayores, efectivamente, tengo dos lados mayores y un lado menor que es el 5, ¿no? Que es el X. Ya. Jóvenes, ¿qué me pide? A ver, dígame, ¿qué me pide? Me pide, hábleme. Calcular el coseno del mayor ángulo agudo. Ya, coseno del mayor ángulo agudo. Correcto. ¿Y quién es el mayor ángulo agudo? A ver, vamos a ver, espérense. Ya, yo tengo dos ángulos agudos, ¿está bien? Estos de acá, que estoy poniendo de rojito, son ángulos agudos. ¿Por qué son agudos? Porque son menores que 90, ¿no? Ya. Dice el coseno del mayor ángulo agudo. Ok. Ya, pero antes, nosotros ya sabemos que este X vale 5, ¿no? Ya sabemos, lo acabamos de calcular. Dice el dicho, jóvenes, dice el dicho, a mayor ángulo, mayor lado, y viceversa. A mayor lado, mayor ángulo. Repito, a mayor ángulo, mayor lado. Y obviamente, a mayor lado, mayor ángulo, ¿no? Sí, tiene lógica, ¿no? Jovencitos, ¿quién es el lado mayor? ¿12 o 5? ¿Quién es mayor? ¿12 o 5? 12. 12. 12. Entonces, el ángulo que se le opone a 12, ¿será mayor o menor? Menor. Menor. No, ¿Mayor? mayor. Claro, miren, escuchen lo que digo. A ver, Ay, ¿quién es, 13. quién es mayor? ¿El lado 12 o el lado 5? ¿Quién es mayor? El lado 12. Ya, el lado 12. Entonces, como el lado 12 es mayor, entonces a ese lado mayor que es 12, le corresponde el ángulo mayor, ¿sí? Y al lado menor que es 5, porque el lado menor es 5, le corresponde el ángulo menor. ¿Me dejo entender? Entonces, nuevamente, ¿quién es mayor? ¿12 o 5? 12. A 12 le corresponde el ángulo mayor o el ángulo menor, dime. Mayor. El ángulo mayor. Correcto. Coyer, correcto. Entonces a 12 le corresponde el ángulo mayor. Entonces al ángulo mayor va a ser alfa, ¿correcto? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Calcular el coseno del mayor ángulo agudo. O sea, ¿el coseno de quién? De alfa, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? ¿Cierto? ¿Sí o no? Cierto. Claro. Entonces me está pidiendo el coseno de quién, profe? El coseno de alfa. Ese va a ser mi alfa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define el coseno? ¿Cómo se define el coseno? A ver, eso hay que saber. ¿Cómo se define el coseno? Cateto. ¿Cateto qué? Cateto. Puesto. No, Adyacente, coseno. adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, mi estimado Alberto. El coseno es cateto adyacente, ¿sí? Sobre hipotenusa. Ese de memoria, ¿ves? De memoria. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Estamos hablando de alfa. El cateto adyacente es el que está al costado, ¿sí o no? Al costadito, 5 siempre. sobre 13. Ay, Correcto. 5 es el cateto adyacente, el que está al costado. ¿Y quién es la hipotenusa? 13. 13. 13. 13. O sea, sería 5 sobre 13. ¿Ya, jóvenes? Porque el 12, ¿qué sería para alfa? Su cateto opuesto, ¿sí o no? ¿No? Eso no queremos. Queremos que el coseno de alfa, entonces cateto adyacente, que es 5, el que está al costado, sobre hipotenusa, que es 13. ¿Ya, muchachos? ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿A qué página?
mi estimado Ángelo. ¿Qué página es? Díganle qué página es. 116. 116, Ángelo. Los hermanos Domínguez. Ya, chicos, copien, por favor, tomen nota. Tomen nota. Muy bien, muy bien. Ya, si hay algo que no entendieron, me avisan para explicar de nuevo, jovencitos. Ya copié, profesor. Ya. Jóvenes, ¿se entendió o no? Sean honestos. O más o menos. De ley. Se entendió, profe. Claro. Yo sí lo entendí, profe. Sí, ¿no? No, sí lo Ya. entendí. Entonces, claro, solamente hay que saber, ¿qué dice el dicho? ¿A mayor lado qué? ¿A mayor lado qué? ¿Qué le corresponde? ¿Mayor qué? Mayor ángulo. Mayor ángulo, correcto. A mayor lado le corresponde mayor ángulo. Y a menor lado, ¿qué le corresponde? Menor ángulo. Menor ángulo. Obvio, Danitza. Muy bien, Danitza. Correcto. Y esa lógica tiene sentido, porque mira, aquí voy a poner un ángulo que es adicional, ojo, no es el problema ya, pero adicional, mira, aquí le voy a poner un teta. Pregunta, tengo tres ángulos aquí, alfa, teta y el cuadradito que es 90. ¿Quién de estos tres es mayor, el alfa, teta o el 90? ¿Quién es mayor? Alfa. No, el 90. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que 90 es mayor que alfa y mayor que teta? Porque mira, a 90, ¿qué lado se le está poniendo? 13, ¿sí o no? ¿Sí? Al ángulo 90, ¿qué lado se le está poniendo? 13. ¿Y 13, acaso no es mayor que 12 y mayor que 5? ¿Sí o no? ¿O no? 13 es mayor que 12 y mayor que 5. Entonces, si es el mayor de todos los lados, ¿qué le corresponde? Al mayor de todos los lados, ¿qué le corresponde? El ángulo mayor. ¿Correcto? Entonces, ahí está, ¿ve? Entonces, ahí está, muchachos. ¿Eh? Está, profe. Ya, listo. ¿Puedo seguir con el otro? Háblenme. Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Entonces, voy a guardar esto para subirlo a Class Live. Class Live. Perdón, sí, Class Live, Class Live, ya. Jovencito, lo que pasa es que también en otro lado manejo el Classroom, por eso me equivoco a veces, ¿ya? Ya, vamos con el otro ejercicio. Guardar como, ya, abrir. Ya, E2. Ya, veamos, jovencitos, este de acá. Vamos con el ejercicio 2. Listo. Dice, si los catetos de un triángulo rectángulo son ya x menos 1 y el otro cateto es x más 1, su hipotenusa es x más 3, calcula la tangente del menor ángulo. Ya. Entonces vamos a dibujar, ya, jovencito, vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Ahí está. Ahí está. Triángulo rectángulo tiene que tener un cuadradito, eso me indica 90 grados, es un triángulo rectángulo. Dice, si los catetos de un triángulo son x menos 1 y x más 1, ya. Los catetos, ya. Entonces aquí le podemos poner a este cateto x menos 1, ¿sí? Y al otro cateto le podemos poner x más 1, ¿ya? Ya, x más 1. Ya. Y dice que la hipotenusa es x más 3, ¿correcto? Esta es la hipotenusa, x más 3. Ya, jovencitos, ahí, díganme, ¿qué teorema aplico? A ver, ¿qué teorema aplico? ¿Quién me dice? Pitágoras. Pitágoras. Claro. ¿Para qué me sirve el teorema de Pitágoras? Para poder calcular la hipotenusa. ¿Sí? Entonces digo, hipotenusa, ya, x más 3 al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, esperen, ya, hipotenusa al cuadrado, carambas, ya, esto va a ser igual a ¿quién? Al cateto x menos 1 al cuadrado, más el otro cateto, ¿más quién? Más x más 1 elevado al cuadrado, ¿correcto? Jovencitos, y de ahí tengo que operar eso, ¿ven? ¿Ya? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Álgebra, binomio al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Ya. Entonces digo,
el primero al cuadrado. Este es un poco extenso. El primero al cuadrado. O si no lo hacemos tan... Ya, bueno, el primero al cuadrado, ya. Más el doble del primero por segundo. 2 por x por 3. 2 por 3, 6. C por x, 6x. Ahí está. Más el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado, que es 9. Ahí está. Eso va a ser igual a... Ya, ahora aquí. El primero al cuadrado, x. X al cuadrado. Más... O estamos con menos, entonces menos. Menos el doble producto de primero por segundo, 2 por x, ¿no? 2 por 1 por x, ya. Más el segundo al cuadrado, el segundo es 1, 1 al cuadrado es 1, ahí está, ¿sí? Más, ahora el otro, el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más el doble primero por segundo, o sea, más 2 por 1 por x, 2x, ¿sí? Más 1 al cuadrado que es 1, ¿ya? Y ya. Y de ahí, jovencitos, hallo, ¿no? ¿Qué voy a hallar? A ver, ya, ¿yo qué digo? A ver. Ya, x cuadrado más x cuadrado, aquí tengo 2x cuadrado. 2x al cuadrado, ¿no? 2x al cuadrado. Bueno, el otro que baje igualito, ya que baje inicialmente. Mejor que baje porque no te puedes perder. Ya, acá digo, x al cuadrado más 6x. Voy a escribir ahí tal como está, ¿no? Ya. En el otro lado sí voy sumando. X cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Menos 2x, 2x se van, se hacen 0. 1 más 1, 2. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, este lado voy a hacer 0 y todo lo voy a pasar a otro lado. ¿Sí? Ya. Este 2x cuadrado baja y este x cuadrado está sumando. ¿Cómo pasa? Restando, ¿sí o no? 2x cuadrado, entonces menos x cuadrado sería x al cuadrado. Ahora, este más 6x está sumando. ¿Cómo pasa a otro lado? Restando. Sería con signo contrario, menos 6x. Este más 9 está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Restando. Resta sería 2 menos 9, ¿no? 2 menos 9. ¿Y cuánto es 2 menos 9? Menos 7. Ya está. Y jovencito, lo que tienes que hacer acá es aspa simple, ¿no? ¿Se acuerdan aspa simple o no? A ver, por decir, aquí le puedo poner x. Abajo también le puedo poner x. X comprobando siempre que me el primero. Ahora, aquí puede ser menos 7, ya me tiene que dar menos 7, entonces acá puede ser podría ser un menos 7, y abajo puede ser, tendría que ser un más 1, ¿no? Un más 1, ya, un más 1. Y al final voy a comprobar, menos por más, menos, 7 por 1, 7, correcto. Y lo que tiene que dar es el medio, ¿no? Multiplican en forma de aspa, a ver. 1 por x, x. X por menos 7, menos 7x. O sea, x menos 7x, menos 6x, correcto. O sea, me da el centro. Esto es álgebra, jovencitos. ¿Ya? O sea, esto, ¿no? Esto por esto, ¿sí? Multiplico en forma cruzada. Esto por esto, multiplico en forma cruzada. Y el resultado me tiene que dar justo el centro. ¿Sí? El centro. Ya. Y sí me da, pues, ¿no? Sí me da. A ver, ¿por qué me da? A ver, 1 por x, x. X por menos 7, menos 7x. ¿Cuánto es x menos 7x? Menos 6x. Y justo, ¿ves? Da el centro, ¿te das cuenta? ¿Sí? Esa es la idea, ¿ya? Que cuando multiplique en aspa me tiene que dar el centro, ¿ya? Entonces yo diré, acá voy a decir, ya. Entonces ahí me va a salir. La primera, agarro en forma horizontal x menos 7, igual a 0, y de ahí que digo que x vale 7, ¿cierto? La segunda solución, porque va a haber dos soluciones. Que x más 1, x en forma horizontal, x más 1 igual a 0. Y de ahí que digo que x vale menos 1. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el positivo o con el negativo? Hablen. Con el positivo. ¿Correcto? Me quedo con el positivo. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿cuánto vale mi x? Muchachos, ¿cuánto vale mi x? Mi x vale 7, ¿está bien? 7. Correcto. Ahora, reemplacen. Ya. Reemplaza, hijo. Si x vale 7, ¿cuánto vale entonces la hipotenusa? Me dice que es 7 más 3. ¿Cuánto sería?
10. 10. ¿Correcto? Entonces mira, estoy hallando que esto vale 10. Si X vale 7, reemplaza 7 más 1, 8. 8. 8. Si X vale 7, reemplaza 7 menos 1, 6. 6. Ya, muy bien. ¿Qué me pide? Calcula la tangente del menor ángulo. ¿Cómo yo sé quién es el menor ángulo? ¿Quién es el menor ángulo? El menor ángulo va a ser aquel que se lo pone el menor lado, ¿o no? ¿Tú qué dices? Claro. ¿Sí? El menor lado. ¿Y quién es el menor lado? ¿10, 8 o 6? 6. 6. 6, ¿sí o no? Este es el menor lado, ¿cierto? Ya. Entonces, como 6 es el menor lado, le corresponde el menor ángulo. O sea, aquí. Ahí va a estar. Aquí. Ahí le voy a poner alfa. ¿Sí? Porque el menor lado 6 le corresponde el menor ángulo, o sea, alfa. En otras palabras, ¿qué me está pidiendo? ¿Calcular qué? ¿La tangente de quién? ¿De alfa, sí o no? ¿Sí o no, muchachos? En otras palabras. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces me pide la tangente de alfa. Ya. ¿Y cómo se calcula la tangente de alfa? Definición. ¿Cómo se define la tangente? Cateto opuesto Cateto opuesto con cateto adyacente. sobre cateto adyacente. Y dime, ¿quién es el cateto opuesto para alfa? Opuesto es el que se lo pone, ¿no? El que está al frente. ¿Y quién es? 6. 6. ¿Y adyacente? ¿Quién sería el adyacente? El que está al costado, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Quién está al costado de alfa? 8. 8, correcto. Muy bien, equipa. 8. Ah, profesor, sería 6 octavos. Claro, cateto opuesto entre cateto y adyacente, 6 octavos, correcto. ¿Tiene algo en común? Sí. ¿Tiene algo en común? Tiene mitad. Mitad 3 de 6. Y acá, mitad de 8, 4. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se entendió o no, jovencitos? Sí. Claro, que muchachos. 3/4, claro, mi estimado Alberto. 3/4. Muy bien. Jóvenes, vuelven a ingresar ya para terminar el ejercicio que falta, por favor. Ya, profe. Ya, vayan tomando nota hasta que se venza la hora. Vuelven a ingresar, por favor. Solamente falta uno nomás, porque hay dos que no concuerdan los datos, ¿ya? Y más bien esos problemas de otro tema he visto. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Sí? Más o menos, ¿no? ¿Está fácil o no? Rayita. Claro, López. Ya terminó, profe, dice Ángelo. Ya, Ángelo, ahorita ya vence y vamos